Hola, mi nombre es Anderson Monsalve, soy un hijo de Dios. Actualmente tengo 28 años y estoy viviendo en Perú. Soy un venezolano de ese tipo de venezolanos que tuvieron que emigrar de su país por el problema político que hay y todas estas cuestiones políticas. Entonces, yo tuve que salir de mi país y ahorita estoy aquí residente en Perú. Mi historia de cómo me encuentro yo con Dios, de cómo es mi vida, mi testimonio, mi relación con la Iglesia Católica, mi historia con todos los problemas que todo el mundo lleva, de cómo comienza esta historia mía de fe, comienza en Venezuela. Eh, Normalmente la vida de un joven siempre es como algunos traumas, algunos problemas, algunas carencias. Y dentro de mi historia particular, yo tenía, voy a decirlo con los nombres específicos, adicción a la pornografía. Lo que le llaman, mal llamado para mí, como contenido de adulto. Entonces, este problema comienza desde muy pequeño, pero yo me hago consciente de esto ya de grande, porque de pequeño uno como que le hace falta información que a veces nuestros padres sin querer, o sea, o sin saber, no saben cómo explicarlo, no saben cómo decirle a los hijos, hablar de estos temas abiertamente, sin ningún tema, o sea, sin que sea tabú, sin explicarle bien las cosas. Yo sabía lo mínimo de estos temas y por eso creo que me afectó mucho. Mm, yo ahorita es que yo puedo recordar mi historia y ver que dónde comienzan mis problemas. Yo de pequeño, para que ponerlos en contexto de cómo llegué a la adicción a la pornografía y a la masturbación y a todo esto, es porque de pequeño, gracias a dirección espiritual y gracias a mi psicóloga, es que yo recuerdo estas cosas, que yo logro desbloquear esto. Lo importante aquí de lo que es un acompañamiento espiritual y terapia. Eso es lo importante de la terapia y el acompañamiento espiritual. Entonces, yo cuando era pequeño tuve acceso a este contenido. Tuve acceso, o sea, estoy hablando de un niño de 7 años, 8 años, ya expuesto a este contenido, a la pornografía. Y también de niño, gracias a una conversación con mi mamá y a algunos recuerdos que tuve, yo vivía en una casa este, donde una vecina tenía ciertos encuentros conmigo, ¿no? Y esta vecina prácticamente jugaba conmigo a un juego que le decían vulgarmente en Venezuela mamá y papá. Entonces, esta chica me tocaba, hacía cosas que no debería hacer y dentro de la psicología, o sea, dentro de mi conversación con la psicóloga, ella me dijo, Anderson, eso es un abuso. O sea, si alguien agarra a un niño, toma a un niño y juega cosas sexuales con ese niño, eso es un abuso. Entonces yo no lo quería llamar abuso porque es como aceptar algo que es demasiado fuerte. Y entonces ella me dijo, hay que ponerle el nombre que es y tú tienes que aceptar que eso fue un abuso. Abusaron de ti, una chica en tu infancia, abusó de ti, jugó contigo cosas que no debería. Entonces yo me costó mucho aceptar eso. Entonces desde ahí parto, ¿no? Un niño 6 7 8 años que fue abusado por una chica mayor, que jugó con él cosas que no deberían jugar, que eran cosas sexuales y fuera de lugar. Nunca debió pasar eso y eso pasó. Después de eso, a mí me queda eso, con ese juego, a mí me queda la mente ya abierta a este tipo de cosas y es donde yo descubro la pornografía. Todo comienza con amigos, vecinos, cosas, y también que yo vi a personas, familiares, cercanos a mi entorno familiar, que veían estas cosas, y uno de niño, uno demasiado curioso, y entonces yo me escondía para ver lo que estaban viendo, y no sé por qué, pero cuando somos niños nos prohíben algo, y uno como que quiere ser rebelde, y me prohíben esto, yo lo voy a hacer. Entonces yo era ese niño rebelde que mis hermanos
primos, amigos, veían este tipo de cosas, me decían, apártate, vete para allá. Y yo buscaba la manera. Y entonces ya fui expuesto a eso, vi cómo ellos lo veían y después yo por mi cuenta lo hacía. Después yo por mi cuenta comenzaba yo a buscar este tipo de contenido solo. Y era un niño de 9, 10 años, 11 años que ya veía pornografía. Y yo no le dije nunca nada a nadie. Esto lo viví yo solo porque era como una vergüenza increíble, intuitiva, de un niño que sabía que esto estaba mal, pero no quería hablarlo con nadie, no quería comunicárselo a nadie. Y esto me hizo tanto daño mentalmente y espiritualmente que yo veía a cualquier mujer, a cualquier persona, sea familiar o no, yo la veía ya como algo sexual. Me pasó que fue como algo tan horrendo que yo me quedaba solo con mis primas que teníamos la misma edad, o sea, estoy hablando de niños de 11, 12 años, 10 años, nos quedábamos solos y mientras los padres de nosotros estaban hablando en una fiesta familiar, estaban reunidos en la sala, nosotros estábamos en un cuarto jugando y esos juegos eran, ay, vamos a jugar a los animales y era, yo me ponía encima de mi prima y jugábamos a los animales que se apareaban. Entonces, esto también es abuso infantil. Entonces, nos quedábamos solos y hacíamos esto a escondidas. Ya para no ondear tanto en cómo fue este proceso, mi infancia, desde, a partir de esas edades hasta que yo tenía 17, 18 años, fue así, hacer todo escondida, todo escondida. Yo fui a un plan vacacional, había una chica, me gustaba la chica, y era yo un chico de 13 años, y la chica pasaban cosas también tipo sexuales, y yo me frustraba porque a esa edad yo quería experimentar esto, yo quería hacer, yo quería lograr todo lo que yo veía en videos. Todo lo que yo veía en los videos, yo quería hacerlo con alguien. Y entonces mi frustración era querer hacerlo con alguien. Y bueno, creo yo y asumo que Dios permitió que yo nunca pude experimentar esta liberación sexual a lo que dicen, ¿no? Ay, que los jóvenes tienen que estar liberados sexualmente. Y gracias a Dios que yo no pude tener contacto con el sexo a esa edad, sino que eran puros roces, toqueteos, puras cosas así, pero nunca lo hice. Entonces, pero siempre lo buscaba, siempre yo quería saciar esa sed sexual, yo quería buscar la manera de hacer lo que yo veía en los videos, y ahí es donde comienza mi historia con la masturbación, y se juntan las dos cosas, ¿no? Entonces yo veía porno, y como no podía hacer, tener sexo con las personas, con las chicas, con las personas con las que yo me rodeaba, como no lograba tener sexo con ellas, entonces yo comenzaba a masturbarme. Entonces yo veía pornografía y como no podía hacerlo a mis 14 años con alguien, yo me masturbaba. Y más comenzó a trastocarme la mente y mi corazón este tema, porque a esa edad nosotros estamos juntos con los amigos, con los compañeros en el colegio, en el bachillerato, en la escuela. Entonces todos tus amigos comienzan a alardear de lo que hacen y uno, el joven, se comienza a frustrar porque todos dicen que eso está correcto, todos te dicen que eso está bien, y entonces ellos comenzaban como a decirme, no, que yo estuve con esta chica, no, que yo estuve con esta chica, no, que yo tuve sexo con esta chica. Y entonces, y yo no. Entonces yo, no, yo también, yo también. Entonces yo quería competir contra mis amigos del bachillerato. Entonces yo veía que todos ellos tenían una vida sexual activa y yo no lograba hacer eso. Entonces eso me frustraba más, lo que me llevaba más a ver más pornografía y a masturbarme más, porque yo veía que todos ellos lo hacían, yo no podía y no sabía yo por qué no se me daba, porque era algo tan raro que yo hablaba con una chica y la chica, nos vemos el lunes en mi casa. Y yo iba, por fin. Y algo loco, que esto me da mucha risa, yo le pedía a Dios, yo le decía, Dios, por favor, permíteme hacer esto, quiero salir de esto, porque yo soy el único hombre de acá, del liceo, del colegio, que no ha logrado hacer esto. O sea, porque en esa edad uno ve mal la virginidad, ¿no? Te venden, el mundo te vende que si eres virgen siendo hombre, eres un perdedor, ¿no? Si eres virgen siendo hombre, no sirves para, no vas a servir para complacer
a tu novia, no vas a salir para complacer a tu esposa cuando te cases, no tienes la experiencia. Entonces toda esa presión social y toda esa presión sexual yo la sentía y yo le decía a Dios, increíblemente, yo le decía a Dios, Dios mío, ya yo quiero hacer esto, ya yo quiero experimentar. No lo hice nunca, nunca pude concretarlo. Y yo me enfocaba entonces, bueno, no lo logro hacer, nunca se me da, porque yo salía con chicas, tenía novia, salía con ellas, y cuando por fin yo intentaba hacerlo, siempre pasaba algo. Increíblemente, siempre pasaba algo. Siempre llegaban sus padres, la chica al final no quería, el lugar no estaba solo del todo, entonces yo nunca pude. Y yo decía, no puede ser, Señor, pero ¿por qué tú no? Yo en mi ignorancia le decía a Dios que por qué Él no permitía que todos lo hacían, porque yo no podía. Ahora yo entiendo ahorita que Dios me estaba cuidando. Dentro de todo mi desastre, Dios me estaba cuidando. Entonces, pasó el tiempo, ya yo me fui haciendo un poco más consciente, un poco más adulto, pero la adicción seguía. Una amiga en el bachillerato me invita a la iglesia a un grupo de jóvenes, y ahí es donde comienza mi historia de fe con Dios. Pero esta historia es más o menos la historia de una persona que encuentra a Dios, pero no quiso dejar al mundo y tenía prácticamente como una doble vida, porque si es cierto que yo encuentro a Dios, comienzo ya un grupo de jóvenes de la renovación carismática, soy carismático, viva la RCC. Entonces, comienzo ya el grupo de jóvenes, comienzo a asistir a sus reuniones. Después me entero que hay un grupo de oración de adultos de la misma renovación, y comienzo a asistir al grupo de oración con los adultos, sigo estando con los jóvenes, me invitan a un campamento juvenil que organizaban estos jóvenes, y para mí fue demasiado increíble encontrarme con Dios en ese campamento juvenil, porque eran jóvenes predicando a las jóvenes, jóvenes que le hablaban de Dios a jóvenes, y entonces fue hermoso, fue en una Semana Santa, y ahí comienza mi proceso de conversión. Luego comienzo a ir a otras actividades dentro de la iglesia, comienza mi proceso de formación, comienzo a ir a cursos, comienzo a ir a eventos, comienzo a ir a congresos, y hago mi primer retiro básico, que es un retiro donde te hablan del querigma. Ahorita tiene otro nombre, pero en ese momento se llamaba retiro básico, donde te explicaban el querigma, el amor de Dios, el pecado, la salvación. Y entonces cuando me hablan del pecado, nombran estos temas de la pornografía, la masturbación, la supuesta libertad sexual, y yo digo, wow, o sea, wow, yo digo, wow, entiendo que mi vida era un desastre sin Dios, ¿no? Entonces yo comienzo, bueno, cambio de vida, comienzo yo, cambio de vida, comienzo a asistir, comienzo a ir todos los domingos a misa, al grupo, todo lo comienzo a hacer bien. Pero cada vez que algo me afectaba emocionalmente, yo volvía otra vez a la pornografía. Y yo volvía otra vez a la masturbación. Entonces yo iba y me confesaba. Y los padres muy buenos me decían, hijo, eres joven, las hormonas y todo esto es normal, tú vas a poder salir de esto. Entonces lo hacía otra vez y confesión. Lo hacía otra vez y confesión. Y entonces ya yo me sentía, ya era muchos años, o sea, desde 2000, estoy hablando de 2011 hasta 2020, 21, más o menos, que yo comienzo a darme cuenta que este problema es grave, que este problema no pude salir con solo confesarme. Y entonces, desde 2011 comienza mi historia de fe, yo comienzo a entender mi proceso, pero era muy inmaduro espiritualmente y emocionalmente. Entonces, mi vida era una doble vida, por así decirlo, ¿no? Increíblemente, fui coordinador del servicio juvenil de la renovación en mi parroquia en Venezuela. Después de ese servicio, también fui delegado juvenil de mi diócesis, estando en Venezuela, de una diócesis completa. Yo era prácticamente el coordinador de una diócesis de la renovación. Y mi vida era como un mes, lograba estar sobrio, por así decirlo, como aquel borracho que no toma por un mes, y de repente algo emocional me afectaba demasiado y yo volví a caer en la pornografía y yo volví a caer en la masturbación. Entonces eran como altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Y cualquiera diría, no, bueno, entonces Anderson era un tibio. Anderson era una persona que estaba bien con Dios los fines de semana, pero después volvía a su casa y Anderson volvía otra vez a tener los mismos problemas y Anderson volvía a tener otra vez la misma vida. Entonces, ¿cuándo me afecta más este problema? Estando yo en la iglesia. Ya estando yo en la iglesia, ya siendo servidor de Dios,
el problema seguía y eso me perseguía. Entonces, yo aún me mantenía virgen, pero todo lo que hacía era como súper mal. Y entonces, en la universidad, ya yo conozco una chica y esta chica, o sea, comenzamos como a salir y ella era como muy bonita y me sedujo total y yo me olvidé de Dios, yo literal me olvidé de Dios, yo dije, esta es mi oportunidad para dejar de ser virgen por la misma presión que ya había estado en mi cabeza y entonces comienzo yo con la chica y lo logré hacer con la chica. Después que yo lo hago, yo me quedo como, y esto es todo, o sea, esto era todo. Me sentí infeliz, sin sentir ninguna satisfacción, sentí como no puede ser que esto era todo y comencé a darme cuenta de que todo lo que la pornografía vende, todo lo que estos videos te meten en la cabeza es mentira, no es así. Y entonces, pero ahorita que yo lo entiendo, en ese momento yo no lo entendía, entonces me sentí vacío, me sentí el peor del mundo, sentí que Dios me sentí que yo no merecía el amor de Dios. Comenzaron muchos pensamientos locos en mi mente, comenzaron muchas voces a decirme cosas, o sea, era como que no servía para nada y tal. Y me alejé mucho de la iglesia en ese momento porque tenía un trabajo que era muy complicado asistir como asistía antes a la iglesia, entonces solamente iba a misa y entonces como yo me sentía muy mal por lo que había pasado, ni a misa estaba dudando ir y entonces era muy complicado, después me sentí como muy mal y fui y me confesé de nuevo, pero claro, los sacerdotes dentro de la confesión, yo no le explicaba todo mi proceso, o sea, los sacerdotes no sabían qué me había pasado a mí de niño, los sacerdotes no sabían qué problema tenía yo espiritual o mentalmente, ellos simplemente se escuchaban mis pecados, me daban un consejo y listo, absolución, vamos de nuevo a comenzar de cero. Entonces yo dije, bueno, cada vez que caiga me voy a confesar, pero algo dentro de mí me decía que estaba jugando yo con la misericordia de Dios, que estaba yo jugando con el perdón de Dios, ¿no? Y entonces era una locura total dentro de mi mente, porque era cómo es posible que yo pueda asistir a la iglesia, hacer esto y seguir yendo a la iglesia. Y estaba esas emociones, esas cosas ahí, y todo yo no se lo contaba a nadie, yo lo viví solo y todo eso me carcomía por dentro. Luego hubo un momento en donde yo siento que ya yo no quiero vivir así y comienzo yo a tratar de cambiar de vida. Y aquí es donde viene como que la peor etapa espiritualmente hablando de mi vida, porque ya yo me había consolidado dentro de la iglesia como Anderson el que predica, Anderson el que le habla a los jóvenes, Anderson el ejemplo de todos los jóvenes de su parroquia, Anderson el líder, Anderson, o sea, ya en Venezuela y en las diócesis me conocían y me veían como un ejemplo a seguir, me veían como un joven a quien tomar de ejemplo, y yo por dentro yo decía, oh, si ellos supieran quién es Anderson y el desastre de vida que tengo. Y yo no podía darle la cara a Dios porque me sentía horrible con esta adicción que yo tenía. Nunca hablé con mis padres, nunca le conté a mi mamá, nunca le conté a mis hermanos porque a mí me daba vergüenza, o sea, a mí me daba demasiada pena, vergüenza hablar de esto con alguien. Entonces, mi lucha era solo interna. Cuando yo conozco una chica dentro de la iglesia, nos hicimos novios y comenzamos a hacer como la pareja ejemplo, ¿no? La pareja ejemplo, ay, mira los que lindos son, ay, mira, predican juntos, ay, mira, dirigen juntos las oraciones, wow, y todo era hermoso con esa chica. Y sí fue hermoso con esa chica, nos enamoramos, nos hicimos novios, todo era hermoso, todo era espectacular, pero a ella yo nunca le conté tampoco lo que yo vivía, porque me daba vergüenza, o sea, era horrendo lo que a mí me pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, no, con ella voy a hacer las cosas diferentes. Nosotros tuvimos una relación muy linda, más o menos como de 4 años, no me acuerdo bien. Y entonces, dentro de estos los primeros años, todo fue como muy juvenil, ¿no? O sea, éramos jóvenes, salíamos, íbamos a la iglesia juntos y todo era muy bonito.
Pero, ¿qué pasa? Toda la peste, llamo yo, ¿no? Toda la peste de la pornografía y la masturbación estaba aún en mi cabeza. Y entonces yo no tenía como límites, yo no tenía reglas dentro de nuestra relación, porque ya yo comenzaba a besarme con ella solas, y entonces ya mis manos no eran ya abrazos, sino que eran toqueteos por aquí, toqueteos por allá. Entonces ya esas hormonas comenzaban a apoderarse de mi cuerpo y mi mente se nublaba y mi mente lo único que quería era satisfacer una necesidad, satisfacer la necesidad de tener sexo. Nada más, eso era lo que se me pasaba en la mente. A mí se me olvidaba que éramos cristianos, a mí se me olvidaba que íbamos a la iglesia juntos, se me olvidaba que yo tenía que cuidar de ella y ella de mí. Y lo loco de todo esto es que nosotros juntos hicimos retiros donde nos hablaban de todas estas cosas y cómo evitarlas. Y entonces hasta hicimos un retiro que se llamaba sobre la castidad. No me acuerdo bien el nombre, pero era sobre la castidad. Y entonces, y nos dieron herramientas, nos hablaron de cómo evitar estas cosas y todo. Pero hubo un momento donde algo dentro de mí se bloqueó, no sé, algo, me alejé totalmente de Dios. Y lo increíble de todo esto es que yo antes me hacía la pregunta, ¿cómo alguien que predica, que lee la Biblia, que ora, que se congrega, que va a la iglesia, cómo alguien que hace todo eso puede estar al mismo tiempo lejos de Dios? Y lo entendí ahorita que yo veo mi proceso del pasado. Entonces, todas estas cosas que yo vivía me hicieron que mi relación con la chica quedara afectada, porque comenzamos nosotros a tener una vida sexualmente activa. Y eso fue como en los últimos años de nuestra relación. Siendo novios cristianos, comenzamos a tener una relación de adultos prácticamente. Y entonces, sin darnos cuenta, esto fue fragmentando nuestra relación. Yo estando con esa chica, yo la veía a ella como mi futura esposa, yo la veía a ella como todo para mí en mi futuro, pero ahorita que ya yo como que maduré, me di cuenta que quizás sí pudo ser todo eso, pero como mi lucha contra todas las cosas sexuales eran internas y yo nunca las comuniqué y nunca busqué ayuda, todo esto dañó mi relación porque lo único que yo pensaba cuando la veía o cuando estaba con ella, en lo único que yo pensaba era en tener sexo, tener sexo. Entonces, yo me di cuenta que mi vida era un caos, mi vida era un desastre y ya yo no quería eso. Luego pasaron muchas situaciones con ella, bueno, que no voy a nombrar aquí, pero pasaron muchas cosas con ellas y terminó nuestra relación, ¿no? Terminamos nuestra relación. Yo salgo de esa relación dándome cuenta de que si yo seguía en esa relación, yo no iba a ofrecerle a ella la mejor versión de mí. Y yo me di cuenta que si yo seguía en esa relación, lo único que yo iba a querer o lo que yo iba a hacer era buscar ese placer, pero placer sexual, ¿no? Entonces, por eso yo termino de convencerme a mí mismo de que esa relación, aunque era muy bonita y todo, no me convenía en ese momento de la etapa de mi vida que yo estaba viviendo. Entonces, yo salgo de esa relación que a mi parecer era muy conflictiva porque dejamos de poner en el centro a Dios y entró el diablo, entró Satanás. Entonces, por eso yo siento que esa relación no funcionó, porque de mi parte yo no quise que Dios estará en el centro, sino que yo dejé que totalmente el demonio tomara el control. Entonces, después que yo salgo de esa relación, yo quedo muy trastocado, muy dolido, porque ahora ya no era solo la pornografía y la masturbación, sino que ahora, como ya yo tenía una vida sexual activa, era más difícil para mí controlar mis pensamientos, controlar mi vida y saber gestionar mis emociones. Todas estas cosas me afectaron muchísimo y cuando yo salgo de la relación con esta chica, increíble lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Las otras amigas mías que estaban dentro de la iglesia, que conocían mi historia de fe con esta chica, que éramos novios y tal, comenzaron a escribirme y yo comencé a escribirles para enterarse del chisme. No, ay, ¿por qué terminaron? Ahora que estás soltero, ¿qué piensas hacer? Y hablando, y como mi mente, ahora que era ya como sexualmente activa, comenzamos yo me comencé a escribir con varias hermanas
Y era como, ay, pobrecito tú, ay, que no sé qué, ay, vamos a vernos. Increíblemente, cuando antes yo no tenía acceso a ninguna mujer para poder hacerlo, ahora el demonio me las ponía en bandeja de plata. Chicas de iglesia, chicas cercanas, que se acercaron a mí en este momento donde yo estaba vulnerable, y con esas mujeres yo mantuve relaciones sexuales. Increíblemente, siendo de la iglesia, ellas también siendo de la iglesia y sirviendo supuestamente a Dios. Y yo ahora es que veo lo hipócrita que fui, porque nunca busqué ayuda, sino que solamente me dejé llevar, ay, por mis pensamientos, ay, por mis sentimientos. Pero quizás Dios permitió que yo viviera todo esto para hoy yo poder darme cuenta de todas estas cosas. Entonces, luego de que yo viví ese proceso horrible para mí, yo comienzo a darme cuenta de que de verdad tengo un problema, pero igual seguía yo sin compartirlo con nadie, sin decírselo a nadie. Ahora comienzo yo mi vida a cambiar un poco porque conozco a una chica nueva en la cual yo dije, yo no puedo permitir que esto me vuelva a pasar, que esto de la sexualidad afecte tanto mi vida, que esto de la pornografía, de la masturbación siga atacándome. Entonces, ¿qué hice yo? Cuando conozco a esta chica, comienzo a salir con esta chica, que es mi actual novia y mi prometida, y nos vamos a casar ahorita el 21 de abril. No sé cuándo tú estés viendo este video, pero espero que cuando lo veas te des cuenta que ya nos casamos. O si ya nos casamos, seguramente te enteres. Entonces, yo comienzo a salir con esta chica y sinceramente cuando yo la conocí, yo le dije, hola, me llamo Anderson, esta es mi historia. Así, así literal. O sea, yo la conocí, ella obviamente notó que yo estoy interesada en ella y yo dije, hola, mi nombre es Anderson, voy a la iglesia, a ella la conocí en la iglesia, dije, esta es mi historia, esta es mi historia de desastre. Pero no fui totalmente sincero, sino que le conté parte de mi historia, como decir la verdad a medias, ¿no? Yo le conté a ella que tuve tantas experiencias sexuales con algunas amigas, tantas experiencias sexuales con conocidas, que tenía ciertas actitudes, ciertas cosas, que ya yo quería salir de eso, que quiero vivir lo que aprendí en la iglesia, que quisiera vivir en castidad, que quisiera salir de estas cosas. Entonces yo le dije eso a ella y gracias a Dios ella también quería lo mismo. Ella también venía de una relación un poco, decir, tóxica, como dicen actualmente, ¿no? Entonces como que los dos hicimos una tregua, ¿no? Yo, dale, vamos a hacer, vamos a salir, vamos a conocernos, vamos a ser novios, manteniendo la castidad. Entonces ella es un pilar y fundamental, que aquí es donde la psicóloga, ahorita la psicóloga me dijo, de lo importante de contar con un aliado. Tomen nota. Cuando tenemos estos problemas con masturbación, sexualidad descontrolada problemas de autoestima y dolor por tu niñez, por los traumas, siempre es bueno tener un aliado, pero un aliado cimentado, un aliado que te ayude, un aliado que te ame, un aliado que te ayude a salir, ¿no? Entonces ella fue mi aliada, nos hicimos novios, comenzamos a enamorarnos, comenzamos a salir, tuvimos una historia muy hermosa y muy bonita, que no voy a nombrar ahorita porque si no este video va a ser de 3 horas, pero con ella vivimos una historia muy, muy linda, muy bonita, respetándonos, manteniendo el sentido de amor y de castidad para nosotros lo máximo, lo posible. Sí tuvimos como algunos encuentros donde nos dejamos llevar un poquito, pero gracias a Dios nunca pasó nada y volvíamos, como que nos frenábamos. Ok, ya va, vamos a ponerle pausa a esto que está pasando, vamos a dejar de besarnos, vamos, aléjate de mí, aléjate tú de mí, y así, ¿no? Nos cuidábamos. Entonces pusimos límites, pusimos algunas reglas y ya no era nada como que sexual entre nosotros, sino que ya era yo solo, ¿no? Yo sentía la tensión sexual y entonces ya yo me iba yo solo al baño en mi casa a desahogarme, como quien dice, ¿no? Iba y caía otra vez en la masturbación. Entonces iba yo de nuevo a confesarme. Padre, hice esto de nuevo, hice esto de nuevo. ¿Y cuáles eran los consejos? Algunos consejos típicos. Hijo, pero es que es normal porque tú estás con ella y entonces las hormonas. Y yo, no puede ser que sean las hormonas siempre las culpables. Claro, otra vez, los sacerdotes no sabían mi historia completa de vida.
Entonces, eh, ahí es donde pasaron muchas cosas con mi novia actual, pasaron muchas cosas en Venezuela. Venezuela se vino abajo, la crisis política, las crisis económicas. Ella se tuvo que ir del país junto con su hermana y el novio de mi cuñada. Se vinieron a Perú, yo me quedé allá en Venezuela. Luego de un tiempo, yo me vengo a Perú también. Y entonces aquí en Perú es que comienza el proceso más, como quien dice, de entenderme y de conseguir los caminos, porque estando aquí en Perú es que me comienza a dar otro tipo de crisis, otro tipo de ataques. Ataques de ansiedad por no tener trabajo, ataques de ira por no saber controlar ni gestionar mis emociones, ataques de como que de depresión por no tener trabajo y no ser un sustento económico para las personas que me necesitan. Entonces, todas estas cosas, otra vez, ¿a qué me llevaban? A enfocarme y a encontrar una salida en la masturbación y en la pornografía. Entonces, hago un paréntesis aquí. Esto de la masturbación y la pornografía me afectó tanto que personas que, como lo habían dicho, personas que eran cercanas para mí y que eran como hermanas dentro de la iglesia y hermanas de oración, hermanas de grupo de oración, hermanas de testimonio y éramos unas relaciones de amistades bonitas. Esta adicción de pornografía es tan loco, es tan malo lo que te hace en la mente en la pornografía que te distorsiona la realidad. Distorsiona la realidad de las amistades, distorsiona las realidades de la familia, distorsiona la realidad de tus allegados. ¿Por qué? Porque ahorita que me estoy acordando, yo tenía amigas y entonces de tanta pornografía que había en mi mente y de tanta perversidad, yo veía a mis amigas ya con otros ojos. Yo las veía a ellas ya como que, pero si le escribo a mi amiga, quizás ella pueda tener sexo conmigo. Si le escribo a esta hermanita, le voy a escribir a esta hermanita, quizás esta hermanita también. Entonces ya yo veía a las hermanitas no como hermanitas de Dios, sino como chicas que podía yo seducir para satisfacer mis necesidades, ¿no? Y estando en la iglesia, que esto es lo más increíble. Entonces, por culpa de no saber yo el problema que tenía y por culpa de yo hacerme el loco y no buscar ayuda, yo usé y utilicé a muchas mujeres para mi propio gusto personal y estando dentro de la iglesia. Entonces, la pornografía distorsiona la realidad de la vida. Y entonces es donde yo descubrí de por qué hay muchos hombres y mujeres que cuando son adictos a la pornografía buscan ya ir subiendo de escalón, ir subiendo de cosas y ya distorsionan tanto la realidad que ya ni tu sobrina es tu sobrina, sino que puede ser un futuro placer sexual. Ni tu mamá es tu mamá, sino que tu mamá también puede satisfacer tu necesidad sexual. Entonces es como que la pornografía va distorsionando todo esto y yo entendí por qué hay tantos abusadores de menores, por qué hay tanta pedofilia en la familia, por qué hay tantos problemas sexuales dentro de los jóvenes, por qué hay tantos abusos. Y por decirlo así, dentro de un historial que vi de una asociación, vi que el 80% de los abusos sexuales a menores o en familia o a nivel mundial en muchos ámbitos es por personas que tuvieron acceso a pornografía. Y eso yo lo entendí. Y ahí es donde yo comienzo a tocar fondo. Cuando yo comienzo a ver los números, cuando yo comienzo a ver la cantidad de personas que hacen cosas horrendas a su familia, a sus allegados, a otras personas, porque tuvieron un acceso o algún trauma de pequeño sexual en el cual evocó en ellos una salida tal cual como la que ellos sufrieron. Entonces yo dije, yo no quiero eso, yo no quiero vivir así. Entonces aquí estando en Perú, ya comienzo yo mi vida, ¿no? Comienzo a tener trabajo, conseguir trabajo, comenzamos como que a tratar de sacar a flote nuestra vida económica y espiritual, comenzamos a ir a la iglesia y todo esto. Y por un momento, Anderson dejó la masturbación y la pornografía, pero fue como un momento donde mi mente estaba ocupada pensando en otras preocupaciones.
Y entonces yo creí que ya me había salido de eso. O sea, y yo tontamente decirlo así, ¿no? Pensé, bueno, ya no lo hice más, quizás ya me sané, quizás ya Dios me curó. Entonces yo lo dejé de hacer, ya me controlaba un poquito mejor y yo decía, bueno, ya está listo, ya yo me curé. ¿Qué pasa? Comienza Anderson a tener otros trabajos donde estos tipos de trabajos no lo dejaba ir a la iglesia los domingos, no me dejaban a mí, mi trabajo no me dejaba congregarme, ¿no? Tener una vida espiritual activa. Entonces, es donde otra vez vuelven los pensamientos ay, pero mira la compañera, ay, mira esa compañera, ay, qué linda esa compañera. Y entonces yo, aquí ya está pasando algo, ¿no? Entonces, yo comienzo a buscar ayuda por internet, comienzo a buscar videos por internet, comienzo a ver cómo salir de esto, pero aún yo no lo compartía con mi novia. Entonces, ella ya sabía mi historia sexual, ella ya sabía mi historia y todo esto, pero no sabía todo lo que yo había vivido de niño, todo lo que yo estuve expuesto de niño, mis relaciones como eran. Otra cosa importante que se me olvidó nombrar, que vengo de una familia, de un divorcio, o sea, mi mamá y mi papá se separaron cuando yo apenas era un niño también, y uno a eso no le da valor, pero eso también es importante saberlo porque quizás a mí, en mi caso, yo vengo de un dolor en el alma, en el corazón, en la mente, de sufrir abandono, porque mi papá no estuvo conmigo en mi niñez como cualquier padre debería estar con un niño. Entonces yo también me crié en una casa donde tuve a un padrastro que estuvo ahí siempre y también vi ciertas dificultades con mi mamá y este señor, que era mi padrastro, y entonces eso también afecta. Pero esto no lo entiende uno, esto lo entiende uno ya cuando te lo dicen dentro de la terapia, cuando te lo dicen dentro de un sacerdote que es especialista en estos temas, es que tú comienzas a nombrar las cosas, es que tú comienzas a entender. Yo no lo entendía, yo lo entendí, fue después. Entonces, cuando yo busco ayuda, es que yo toco fondo, que yo dije, no puede ser, yo no quiero tener problemas en mi matrimonio, ya yo me quería casar con mi novia, yo dije, yo no quiero casarme y seguir teniendo estos problemas, yo no quiero casarme y seguir teniendo esta mente así, tener mi corazón así. Entonces, yo comienzo a ver y a notar que aparte de todo esto, Anderson también tenía otro problema. Increíble, o sea, era como uno más a la lista. ¿Qué pasa? El año pasado a mí me diagnosticaron TDA, que es trastorno de déficit de atención. Hay personas que tienen TDAH. El H significa hiperactividad. Gracias a Dios que no tengo hiperactividad, porque si no fuese otro problema. Entonces, el año pasado me diagnostican TDA. Y cuando me diagnostican TDA, eso me hace entender a mí muchos procesos dentro de mi mente y de mi vida. Cuando yo comienzo a tener este acompañamiento psicológico, de terapia y de un director espiritual, que ahí vuelvo a decir lo importante de un director espiritual, que gracias al director espiritual, que es mi amigo, este padre hermoso, querido, que le mando muchas bendiciones, padre, si usted ve esto, este sacerdote, él me sugirió, me dijo, hijo, ¿no crees que es hora de que quizás puedas tú ir y conseguir una buena terapeuta, un buen psicólogo que te logre descubrir de dónde vienen todas estas carencias? Porque todo lo que te pasa a ti con tu sexualidad son carencias a la cual hay que ponerle nombre y poder salir de estas cosas. Entonces el padre me dice, yo te puedo confesar las veces que tú quieras, yo te puedo dar la absolución las veces que tú quieras, pero si no logramos entender el porqué de todas estas cosas, quizás yo no te pueda ayudar lo que te necesitas tú ayudarte, porque me dice, si es cierto que llevas mucho tiempo batallando con la masturbación y la pornografía, y quizás para muchas personas no es el peor pecado del mundo, pero yo veo que a ti te afecta demasiado y entonces quizás sea mejor buscar también la opción de un buen psicólogo, ¿no?
en mi historia buscando un buen psicólogo, lo hice junto con con mi novia, ¿verdad? Ella me ayudó y eso es increíble. O sea, yo vengo, me confesé con ella también, lloré como un niño, le dije de todo, le dije que yo me sentía como una basura, que yo me sentía como un desperdicio, que yo me sentía que no valgo ni medio. Y entonces, que es increíble, yo le decía, ¿cómo tú puedes estar conmigo sabiendo todas estas cosas que yo tengo, sabiendo todo lo que he hecho, todo lo malo que he hecho a otras personas, cómo jugué con las mujeres, cómo le hice daño a todas mis amigas, cómo me aproveché de la novia que yo tenía, cómo le hice daño a esa chica, cómo le hice daño a mi familia? O sea, era tan raro y tan loco todo esto, y entonces yo me sentí vulnerable, toqué fondo, y fue donde ella dijo, vamos a buscar ayuda. Pero esta ayuda nace porque en mi trabajo, yo trabajo con ella, yo trabajo con mi novia. Entonces pasamos todo el día juntos. Pasamos todo el día juntos, y entonces en mi trabajo yo tenía ataques de ansiedad y en mi trabajo yo tenía ataques de ira. Que más o menos un ataque de ira, en mi caso, era cuando algo me frustraba o algo no salía como yo quería, o sea, cuando yo no tenía el control de ese algo. Mi ataque de ira era golpear algo, como aquel que hace, golpea algo, ¿verdad? O me hacía daño a mí mismo, que era como que algo me frustraba y mi mente increíblemente se bloqueaba, así, ¡puf! Se bloqueaba. Y entonces, ¿qué hacía yo? Como yo tengo barba, ¿verdad? ¿Qué hacía yo? Yo hacía así y me agarraba la barba y me apretaba la cara. Y me iba así, así. Y me agarraba la barba fuerte, me lastimaba a mí mismo. Y es donde ella dice, esto no es normal. Esto no es normal. Tú necesitas ayuda. Esto no es normal. Entonces, ya ahí es donde nosotros comenzamos a buscar por todos lados, porque esta es otra cosa, la batalla de conseguir un buen profesional. Porque todo el mundo puede ser psicólogo o psicóloga, pero no todos son expertos en estos temas y no todos te van a ayudar como alguien que sí es especialista en esto o alguien que sí puedes darte más herramientas, ¿no? Entonces yo comencé a buscar, yo dije primera opción, un psicólogo, una psicóloga católica. Encontré una. Para mí la peor psicóloga del mundo. Encontré una psicóloga católica. Yo vengo, le hago su depósito, nos vemos por Zoom, porque esto fue como, creo que no sé si fue en la pandemia o antes de la pandemia. Lo cosa es que fue por Zoom. Y entonces hablamos, y para mí fue horrible mi primera experiencia con esta psicóloga, porque fue horrible. No sentí conexión, y yo sentía, bueno, ¿será que esto es normal, el no sentir conexión? Luego estuve viendo muchos testimonios de personas que cuando tú buscas un psicólogo, tiene que haber una conexión con él que te dé confianza y que tú sientas que esa persona está interesada en ayudarte, ¿no? Entonces yo no sentí con esta hermanita, yo no sentí, hermanita, discúlpame, nunca te lo dije. Si ves esto, disculpa. Entonces yo no sentí que ella era correcta. Vuelvo con el padre me dice, sigue buscando. Sigo buscando, me topo con un lugar donde dicen que tratan estos problemas. Entonces voy y me encuentro con un psiquiatra, ni siquiera con una psicóloga, no, me mandan de una a un psiquiatra. Ya a mí eso se me hizo raro. El psiquiatra me dice, Anderson, ¿por qué vienes para acá? Y yo, bueno, tengo dos problemas y el principal es que me diagnostiquen TDA o TDAH. Quiero ver si tengo eso, y tengo también estos problemas de apego sexual y con la masturbación, la pornografía. Entonces, el psiquiatra se me queda viendo, ve mi registro y me dice, yo creo que tú no tienes TDAH. Y yo me quedo, ¿qué? Pero ¿cómo sabes si ni siquiera me has hablado? O sea, ¿cómo me vas a decir eso si no has hablado conmigo? Y entonces, eso se me hizo raro, a mí se me hizo muy raro, como esta persona que es profesional me va a decir, no, no tienes tal cosa. Y entonces me quedo pensando, no, qué raro. Entonces me dice, tú, Anderson, como eres venezolano y estás en Perú, ¿alguna vez has sentido rechazo de peruanos porque tú eres venezolano? Y yo me quedo como que, ¿Mm? Me dice, ¿has sentido xenofobia? Y yo, Yo le dije, no, no he sentido eso. Me dice, o sea, yo sentí que él me quería deshacerse de mí rápido, pasar lista conmigo rápido,
Y quizás me quiso como meter en la cabeza que todos mis problemas venían porque yo era extranjero estando en Perú, porque yo era venezolano estando en Perú, en Lima. Entonces yo como que me quedé así extrañado. Y él me dice, bueno, Anderson, si como veo que tienes problemas para dormir, ataques de ansiedad y ataques de ira, te voy a recomendar estas pastillas. Me hizo mi recetario, perdón, y me dio, toma, busca, sal a tal puerta y ahí te van a dar las pastillas. Y yo me quedé, ¿eso es todo? Yo me quedé loco, yo me dije, no puede ser, esto no puede ser así. Yo le cuento a mis amigos, le cuento a mi novia, y entonces está esta cultura de tenerle miedo a las pastillas, ¿no? No, no te tomes eso, cuidado, todo el mundo, no te tomes las pastillas, te vas a hacer adicto a estas pastillas. La cultura que te vende que la psicología, la psiquiatría está mal y que no debemos tomar las pastillas. Entonces ese fue el primer miedo y yo, bueno, rechazo las pastillas, ¿no? Bueno, luego yo encuentro realmente una buena psicóloga, conecto con ella, comenzamos a tratar mi caso y comenzamos, ella me dice, sí, efectivamente tienes TDA, comenzamos a tratar, hablar, sesión tras sesión, sesión tras sesión, y fue muy bonito porque era mi oración, ¿no? Mi oración, Dios, Señor, por favor, ponme a alguien en el camino que me ayude. Le cuento a mi director espiritual, me felicita y comienzo a tratar ahora las dos cosas, ¿no? La dirección espiritual y junto a mi terapeuta, ¿no? A mi psicóloga. Estando con la psicóloga, lo increíble de buscar ayuda, o sea, lo increíble primero, de buscar ayuda y reconocer que tienes un problema, de que quieres salir de él, ser humilde y querer darle la oportunidad a Dios y a las personas que te ayuden, ¿no? Entonces, estando yo en terapia, entendí muchísimas cosas. Comencé a ponerle, como decía el padre, a ponerle nombre a cada situación. Lo primero que me hizo sentir libre, fue mi diagnóstico de TDA, porque cuando yo comienzo a leer los que dicen los expertos de este trastorno de déficit de atención, es que las personas con TDA tienden a ser más apegados a las adicciones. Y yo, ¿qué? Yo me quedé, wow. Entonces comencé a buscar testimonios de personas con TDA que tenían el mismo problema que yo. Comencé a ver videos de personas que decían que las personas con TDA tienden a tener adicciones. Y vi personas adictos al alcohol, adictos a la pornografía, como era mi caso, adictos a la masturbación, adictos a ciertas sustancias, adictas a ciertas cosas que bueno, no voy a decir aquí para que no censuren el video. Y yo primero ahí sentí un abrazo increíble de Dios. Yo sentí que Dios me dijo, hijo, ahorita te digo que te das cuenta que tú no eres el único que estás luchando contra esto. Y entonces yo dije, wow, o sea, yo me llevé las manos a la cabeza, yo dije, wow, no puede ser, hay tanta gente que necesita ayuda, hay tanta gente que está en esto. Y entonces me di cuenta que las personas con TDA tienden a tener ciertas adicciones. En mi caso fue la pornografía y la masturbación. Pero la psicóloga me dijo que aunque esto sea así, yo no me puedo permitir usarlo como excusa. Que ya yo estoy consciente, que ya yo sé, y que esa no puede ser mi excusa. Que yo tengo que comenzar a sanar y a vivir mi proceso entendiendo que mi trastorno no es excusa. Porque pasa que las personas con TDA o TDAH también son muy despistados, son un poco, se le olvidan las cosas, dónde dejan las cosas las tienen que mantener anotadas porque puede ser un ejemplo, este video, ¿verdad? Que estoy grabando con estos hermanos, quizás yo lo anoté para un día y era para otro día. Quizás yo lo anoté para el lunes y el lunes llega el día, me escriben, hermano, la entrevista. Y yo, ¿cuál entrevista? Y eso me ha pasado mucho. Entonces, la psicóloga me dijo que no puede ser, es que yo tengo TDA. Yo soy así, es porque tengo TDA. Te lastimé, te hice daño. No, es que yo tengo TDA. Voy a seguir haciendo tales cosas malas. No es porque yo tengo TDA. Me dijo que no, que eso no puede ser una excusa y que yo tengo que ser serio en eso. Entonces, gracias a la psicóloga me di cuenta que fuimos yéndonos a mi pasado. Ella me dijo, estas cosas, ¿de dónde tú crees que vienen? Te voy a hacer varias preguntas y esas preguntas me obligaron a mi mente a recordar
recuerdos que yo tenía bloqueado. Y es donde yo comienzo a entender la importancia de la sanación interior o sanar el niño interior de nosotros, el niño que llevamos por dentro. Que yo me vi y me di cuenta, gracias a la terapia y a la dirección espiritual y a todos los retiros y talleres que dan en internet, que Dios bendiga a los hermanos que dan estos talleres, como es Rebeca, Verónica, Sexualidad y Castidad, todas estas páginas que no me acuerdo de todas ahorita, pero bueno, hermanita, si tú las puedes colocar en la descripción del video, chévere. Todos estos hermanos que dan formación respecto a la sexualidad, a la castidad, cómo vivir la castidad, cómo vivir, me acordé de otra, Somos SOS, cómo vivir estas experiencias para salir de estas situaciones. Entonces, gracias a esto, yo comencé a entender todo lo que ellos predicaban, todo lo que ellos decían, todo lo que ellos dan, toda la información. Y yo decía, wow, ellos siempre han tenido razón. Wow, increíble cómo todo se conecta. Entonces yo comencé a descubrir que todo lo que a mí me pasaba era un reflejo de mi niñez, de todo lo que yo tenía guardado en mi corazón. Y gracias a la psicóloga, que yo comencé a recordar cosas horrendas que yo había hecho. O sea, era increíble. Con decirles que yo tenía una mascota, hace tiempo cuando era un niño, yo tenía una mascota que era una perrita, y a la perrita yo abusaba de esta mascota con ciertas cosas, le hacía daño a la perrita. No voy a ser específico para que ustedes me logren entender lo que yo agarraba cosas y hacía cosas con esta perrita. Y entonces, hasta eso hacía las consecuencias de una sexualidad sin información, de una sexualidad deformada a tal punto de lo más bárbaro y horrendo que se puedan imaginar puede llegar a una persona. En mi caso fue esto y una serie de cosas, hermanos, que si yo les cuento, ustedes se pueden caer hasta para atrás y decir, increíble, como un joven de la iglesia pudo pasar por todas estas cosas y pudo hacer todas estas cosas. Entonces, todas estas cosas estaban bloqueadas dentro de mi mente y estaban bloqueadas en mi corazón. Entonces, gracias a la psicóloga y a la dirección espiritual, era como que yo iba a la psicóloga, ella me ayudaba a desbloquear estos recuerdos, y yo iba al sacerdote y él me decía, hijo, eres inocente, hijo, Dios te perdona, hijo, tú no tienes la culpa, todas estas son consecuencias de lo que te expusieron a ti de niño. Tú estás ahorita descubriendo que tú eres inocente, que a ti te hicieron daño, que a ti te abusaron, que a ti te usaron, que después tú comenzaste a dar frutos de esas cosas malas, porque todo lo que estaba sembrado en mi mente y en mi corazón eran puras cosas malas. Entonces, la psicóloga me ayudó también a entender que yo tenía que primero perdonarme a mí mismo, darme cuenta de que yo no soy culpable, de que yo era un niño, de que yo tenía 6, 7, 8 años, 9 años, y que yo era un niño que no tenía información, que no tuvo acompañamiento, que sentía vergüenza, que yo era un niño que estaba solo, que mi mamá no es culpable de nada, que mis hermanos no son culpables de nada, que mi familia no es culpable de nada, porque no sabían. Y quizás mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis amigos no sabían, y si hubiesen sabido tampoco, quizás no hubiesen tenido las herramientas necesarias para poder ayudar a alguien con este problema. Entonces, yo comencé primero a perdonarme a mí mismo. Ese fue lo primero y lo más hermoso, ¿no? Perdonarme a mí mismo. Y yo me decía a mí, todos los días a perdonarme. Me perdono esto, me perdono aquello, me perdono aquello. Y una frecuencia más a la confesión y una frecuencia más a la oración, pero a la oración personal, comunitaria y la adoración al Santísimo. Aquí es donde yo de verdad bendigo a Jesús y bendigo a Dios y le doy gracias al Señor por su iglesia que nos regala todos los jueves la adoración al Santísimo. Increíblemente, Dios permitió que en mi trabajo, los días jueves, yo tenga la libertad de tener la tarde libre.
y poder ir a ver a Jesús en la Eucaristía, poder ver a Jesús en la adoración al Santísimo. Entonces, gracias a Dios que logró como que agarrar todo, arreglar todo, y yo poder tener confesión constante, Eucaristía y adoración al Santísimo, y mi vida comenzó de a poco a subir de escalones, a entender las consecuencias de la pornografía, que era lo que decía hace un momento, ¿no? Que cuando ustedes puedan investigar, eso está en muchas páginas y muchas personas que se encargan de hablar de estos temas, que la mayor parte de los casos de abusos sexuales vienen por personas que estuvieron expuestas a violaciones, abusos y a consumo excesivo de este tipo de contenido. Entonces, cuando tú te das cuenta que las personas que están tocadas, trastornadas sexualmente, es porque algo a ellos también les pasó. Entonces, quizás la psicóloga me dijo a mí, me dijo, Anderson, si tú no te hubieses detenido, quizás tú hubieses sido un padre, ¿verdad? Y esto es increíble, esto a mí me voló la mente. Tú hubieses sido un padre que a sus hijas quizás las hubiese visto atractiva y sexualmente como para yo también hacer algo. Y yo me quedé, yo dije, wow, yo dije, no puede ser, no puede ser. Y por eso yo digo que quien te venga a decir, no, que la pornografía es normal, que la pornografía no hace daño, que la pornografía y la masturbación es algo normal, son puras mentiras. Cuando un joven como yo vive, que dentro del mundo lo ven así, el proceso normal de conocer tu cuerpo, de tocarte y de masturbarte, todas esas cosas, yo siento que es un proceso normal del joven cuando está a sus 16 años, 17 años, que es como quiere matar la curiosidad, experimentar. Lo que no es normal es que tú normalices ese comportamiento. Una cosa es tener ese encuentro, ese experimento, quizás querer experimentar, pero lo que no es normal es tomar eso como un hábito y hacerlo parte de tu vida. Y porque si hubiese sido normal, yo no hubiese tocado fondo. Si hubiese sido normal, yo no hubiese llegado hasta aquí. Entonces, a mí me molesta un poco cuando la gente dice, no, pero es que masturbarse es normal, acompañarlo con videos es normal, porque eso te ayuda a drenar, eso te ayuda... Esas son cosas que quieren superficializar, o sea, hacerlos como superficialmente, decírtelo, para que tú te sientas cómodo, pero dentro, las personas que viven así haciendo estas cosas, saben que son infelices y que viven mal, que están rotas por dentro. Y ese fue mi caso, y entonces gracias a la psicología, gracias a la oración, gracias a la dirección espiritual, gracias a estas personas pilares que Dios puso a mi alrededor para darme cuenta de que yo podía salir de esto, seguir en la lucha, dejarlo atrás y seguir luchando para que esto no vuelva. Gracias a Dios que puso a todas estas personas a mi alrededor y que yo me dejé de ayudar, yo puedo decir hoy que mi lucha contra todas estas cosas y mi sanación va hacia arriba, no hacia abajo, va hacia arriba. Porque sí es cierto que ya yo tengo mucho tiempo que no consumo y mucho tiempo que no hago estas cosas. Pero algo que me dijo mi director espiritual y que me dice mi psicóloga, que es cierto que puedo recaer, que es cierto que quizás algo pueda hacer que caiga, pero que yo entienda que estoy en el proceso para que eso más nunca pase, para que eso más nunca vuelva a suceder. Y que ya mi mente y mi espíritu, mi alma sabe a quién pertenezco. ¿Y a quién pertenezco? Yo pertenezco a Jesús, yo pertenezco a Dios. Y Dios quiere sanarme de esto, Dios quiere sacarme de todo esto. Y cada vez que voy a terapia, descubro nuevas cosas que estaban ahí. Cada vez que voy a la oración, Dios me sana de todas estas cosas que quizás aún sigo guardando en el recuerdo y que sigo sanando y que estoy en ese proceso hermoso de descubrir quién era y de descubrir quién soy. De descubrir que antes yo no daba nada por mí y que Dios lo dio todo por mí, que Dios murió en la cruz por mí, que Jesús quiso amarnos tanto, que quiso morir en la cruz para salvarme a mí de todo esto. Y entonces ahí es donde yo digo la importancia, hermanos, de la oración, la dirección espiritual. Si tú eres un católico, un cristiano que no tiene dirección espiritual y quieres que tu vida cambie, quieres que tu vida dé otro paso,
te animo y te invito a buscar un buen sacerdote que te ayude en la vida que tú actualmente tienes. Un sacerdote que sea amigo y colega, que lleve tu proceso, que tú sientas que sea un acompañamiento, porque sí es cierto que si hay como buenos doctores, hay malos doctores, eso hay que tenerlo claro. Y sí es cierto que así hay como buenos sacerdotes, hay algunos hermanos sacerdotes que le hace falta como un encuentro más personal con Dios para realizar su vocación, ¿no? Que su vocación vuelva al caudal de Dios, ¿no? Entonces, encontrar un buen sacerdote como un buen profesional, encontrar a una persona que te pueda ayudar, sea lo que sea que pases y sea lo que sea que tú sientas que no tiene solución. Entonces, gracias a la psicología, gracias a la terapia, yo pude recordar tantas cosas que me hicieron daño y que puedo ver de todas las consecuencias a las que iba y de las que estoy evitando gracias a toda la sanación que he encontrado. Entonces, repito, hay tanto material, tantas cosas increíbles en el Internet y nosotros las tenemos a la mano, las están ahí. Hay muchos cursos, hay muchas cosas, hay muchos materiales, hay muchos libros, hay tantos hermanos sacerdotes, hermanitas, religiosas, profesionales, psicólogos que hablan de estos temas, que están hablando de estos temas y que están a nuestro alcance, pero quizás nosotros no los conocemos. Entonces, a mí me ayudó tanto ver los testimonios de todos estos hermanitos, de todas estas hermanas, de todos estos hermanos que también, al igual que yo, luchan y lucharon para salir de todos estos problemas sexuales. Entonces, para mí, Dios ha sido el pilar fundamental para darme cuenta de que sea lo que sea que Anderson vivió y sea lo que sea que Anderson hizo, Dios hace maravillas de toda la porquería que tú piensas que tú eras. Dios es capaz de agarrar lo horrendo y hacerlo hermoso. Dios es capaz de agarrar el corazón que tú pienses que es más feo del mundo y hacer algo increíble y hermoso con ese corazón. Porque yo me vi reflejado en tantos personajes de la Biblia. Yo me vi reflejado que yo era quizás un Pablo que perseguía a cristianos con mi mal testimonio. Yo era un Pablo que mataba a cristianos con mi hipocresía. Quizás yo fui un Pablo que mató la fe de muchas chicas al ver ellas la doble vida que yo tenía. Quizás yo fui un Pablo que Dios bajó de su caballo de orgullo y de soberbia que no me permitía ver que yo necesitaba ayuda para salir de este problema. Y ahora soy un nuevo Pablo, ahora soy mejor, ahora soy otra persona que Dios convirtió. Ay, Dios mío, están arreglando algo por allá arriba. Espero no se escuche. Entonces, ya para ir cerrando, porque ya me puedo pegar mucho hablando de otras cosas, para ir cerrando, hermano, yo te invito a que busques ayuda y te digo, hermanita, hermano que me estás escuchando, que no estás solo. Hace unas semanas compartía con otros hermanos que tienen problemas de ansiedad, al igual que yo que sufro de problemas de ansiedad aún. No es que ya yo me sané, que ya yo me curé, no, yo estoy en un proceso hermoso de aprendizaje increíble de sanación, donde estoy aprendiendo a controlar mi ansiedad, que estoy aprendiendo a controlar mi TDA, estoy aprendiendo a controlar mis ataques de ira, estoy aprendiendo a controlar mi mente y ver que todos nosotros somos algo integral, ¿no? Que somos cuerpo, que somos alma, que somos espíritu, que somos mente, que todo Dios nos hizo a nosotros unos seres increíbles, pero integral. Todo va de la mano, mente, cuerpo, alma, espíritu, corazón, todo es algo integral, ¿no? Entonces cada una de las cosas que nos forman a nosotros nos hace lo que somos. Dios sabe cómo ayudar cada una de estas cosas. Entonces, hermanos, déjame repetirte de nuevo que no estás solo, que Dios te puede ayudar, que Dios te quiere ayudar, que Dios te ama, que Dios está contigo y que al igual que yo, Dios puede sacarte de ese hueco donde tú estás, de ese hueco donde tú sientes que no puedes salir. Entonces, desde aquí, hermanos, les mando un abrazo increíble, un abrazo a todos, que Dios me los bendiga, que Dios les muestre las personas correctas e indicadas para comenzar su proceso. Y si ya tú estás viviendo un proceso, te animo a seguir caminando, a seguir corriendo hacia la meta, que es el cielo. Anderson por aquí se despide y de verdad les mando un abrazo increíble. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí.
Muchísimas gracias por escucharme a este loco que habla de mar. Bendiciones.